¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Montecarlo Televisión. No es de uso y permítanme la licencia, no se dedican, no se destinan programas, me imagino, no hay dedicatorias en los programas periodísticos, en fin, pero hoy, si me permiten, que sea a la memoria de un entrañable amigo, un gran profesional, extraordinario periodista que nos ha dejado pronto, pero que ha sembrado, y esa siembra queda. Así que vaya el trabajo periodístico de hoy a la memoria de Claudio Romanov, al que extrañamos muchísimo desde ya, pero que trataremos en la medida de lo posible de seguir algunos de sus tan notables consejos. Aquí está la imagen de Claudio, fue director de noticias de Telenoche hasta hace relativamente poco tiempo, pero además recorrió una cantidad enorme de redacciones y allí fue iluminando a todos, fue instruyendo a varias generaciones de periodistas. Claudito, te queremos mucho acá también. Todas las voces hoy, un asunto que en algún momento lo tratamos también con Claudio Romanov, le encantaba además esos debates calientes de redacción. Y allí, ¿cuáles eran los asuntos? Y bueno, por ejemplo, este que está planteado para esta noche, si esa cuestión de dividir ideológicamente a la gente en izquierdas y derechas sigue vigente, o si, como dijo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es algo perimido que solo sirve para dividir. Bueno, si esto es así, ¿cuáles son acaso aquellos, digamos, nuevos modelos de pensamiento ideológico, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas a esa división tan histórica de izquierdas y derechas? Tengo el placer de recibir a los invitados de esta noche. Están con nosotros Jorge Bermúdez, dirigente sindical. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Es muy grato recibirlo. Está con nosotros Carlos Luján. Carlos es politólogo, es docente e investigador del Instituto de Ciencia Política. También muchas gracias por su presencia, Carlos. No, es un gusto para mí estar contigo. Igualmente. Y también está Rodolfo Fattoruso, escritor, polemista de fuste. Querido amigo, ¿cómo te va, Rodolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, me va muy bien. Me gustaría un ejercicio, luego de este informe que va a disparar el debate, un ejercicio precisamente con la conformación aquí espacial del panel por un lado, los invitados por otro, derecha, izquierda o en su televisor al revés, en fin. Vayamos primero a este tape disparador. El neoliberalismo es una construcción política que nos obliga a nosotros a repensar, comenzar a pensar con otras categorías. Creo que la categoría de derechas e izquierdas es una categoría absolutamente perimida, que no sirve. Sirve solamente para dividir y ser funcional al neoliberalismo. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar de izquierda y derecha. Me parece que debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas del neoliberalismo, que no es de derecha o izquierda. Aquí lo que decía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en este encuentro que se ha desarrollado en la República Argentina, del que vamos a dar algunos detalles más adelante. Nos acompaña hoy en el panel Gustavo López, al que quiero saludar también muy especialmente. Gustavo, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Siempre Bien. Es un gusto para mí estar aquí. Igualmente para nosotros. El ejercicio que es muy sencillo, ¿no? Voy a tratar de conocer qué opina quien está ocupando en este momento mi derecha o quienes están ocupando mi derecha, qué opinan sobre el concepto de derecha. Y voy a hacer la inversa también, más allá de que en la pantalla va a haber como hay una modificación. ¿Qué opinás? ¿Qué es para vos derecha, Gustavo? Sí, en principio yo no coincido con las expresiones de la presidenta Fernández. Me parece que nunca como ahora la categoría izquierda y derecha Mirá el apunte que te hace Conrado. es pertinente De acuerdo. Se van a para abrazar comprender al final. las relaciones en el mundo de hoy. Es cierto que estos conceptos tienen un origen fortuito, azaroso, ¿no? Sí, Tienen sí. lugar en el año 1789, en ocasión de los debates en la Asamblea Constituyente, luego los sucesos de la Revolución Francesa. Por entonces se debatía un artículo en donde se le otorgaba al rey las posibilidades de un veto absoluto sobre la legislación. Quienes estaban a favor del veto absoluto se ubicaban por la derecha, quienes estaban en contra por la izquierda. Luego eso, en el devenir de los tiempos, se resignificó para, bueno, adquirir cada una de esas categorías una concepción del mundo, una visión de la vida. Pero dime qué es derecha, así ya vamos entrando. Yo creo que qué es derecha lo va a explicar con vívida claridad el estimado compañero Hughes. Pero ser de izquierda
es comprender que la injusticia... Bueno, pero eso es para después, Gustavo. Después me vas a decir. ¿Qué es derecha para vos? Así Vamos a transformarlo entonces. La derecha es una visión del mundo que entiende, por ejemplo, que la injusticia, la desigualdad social es un producto de la naturaleza. No se corresponde con el modo que se organiza la vida y la producción. ¿Y es una categoría perimida, como dice la En absoluto, es absolutamente vigente y preocupantemente vigente. ¿Qué es derecha, Conrado? Derecha en el mundo tiene varias versiones, pero hay derecha extremista, derecha moderada y derecha light, para decirlo de alguna manera. De la misma manera que del otro espectro tenemos también todos esos grados. Esos 3 grados. Es una idea que, por supuesto, solo es unidimensional, es decir, trabaja sobre una idea referida a la línea en el espacio, no tiene ni superficie ni volumen. Uno podría decir el análisis de la política debiera ser tridimensional y seguramente hay autores que efectivamente han planteado esto. Con una concepción matemática podemos ir a espacios n-dimensionales. Pero ¿cuál es tu opinión? Pero ¿qué es lo que pasa? La unidimensional de la línea derecha-izquierda que comienza en la Asamblea Francesa sobrevivió estos 2 siglos con gran salud. ¿Y qué logró? Que si a ustedes, y eso lo saben los encuestadores en el Uruguay, le preguntan a cualquier persona en este continuo entre 0, que es izquierda extrema, y 10, que es derecha extrema, ¿usted dónde está? Todas las personas, todos nuestros espectadores, hagan la línea, pongan 0 y 10, dígame si no saben dónde están ustedes. Yo estoy siempre en 8. Siempre en 8. Y la gente promedialmente está en 5. La gente en el Uruguay tiende a estar entre 6 y 4. El amigo López está en -3. Eso déjeme definirlo a mí en todo caso. Sí, en todo caso. Bueno, Mónica, buenas noches. ¿Cuál es tu concepto de derecha específicamente? Después vamos a jugar con lo otro. Sí. Hay, Perdón, y a Conrado me olvidé de preguntar, ¿sigue vigente la categoría? Yo lo entiendo así, soy un hombre de derecha liberal. Creo que en el siglo XX los 2 conceptos sirvieron mucho para explicar el mundo. Sobre todo a nosotros los periodistas, pero sobre todo a los que nos interesa, por ejemplo, la política internacional. Vos lees un artículo y cuando te hablan del gobierno de Menganito, entre paréntesis te ponen centro derecha o conservador de izquierda, no, nunca ponen conservador de izquierda, conservador de derecha, o te ponen conservador para relacionarlo con la derecha. Entonces, primero, sí nos ha servido mucho en el siglo XX, parecería que en el siglo XXI está perdiendo categoría, pero tiene una carga subjetiva muy fuerte. Entonces, es muy difícil tratar de definir el concepto de derecha sin que uno tenga el prurito de no dejarlo como los malos de la película. Para el imaginario y la subjetividad, en especial en América Latina, quizá en Europa no tanto, ser de derecha, ya de entrada sos malo y tenés que remontar eso. Y al contrario, ser de izquierda es ser bueno y tenés que remontar eso. Después, si querés te comento lo que me parece que es, por qué está planteando Cristina esto, pero sí, evidentemente esa bondad se ha perdido a raíz de cosas horribles que han pasado, ¿no? Para esta primera ronda quiero dejar para el cierre la voz del politólogo, de Carlos, para que nos diga su percepción casi que desde la academia. ¿Dónde dijo Cristina esto, Viviana? Lo dijo en el Foro Mundial de Pensamiento Crítico, que se realizó en Argentina y que por allí tomó el nombre de Contracumbre, ¿no? Y ese fue uno de los motivos por los cuales el expresidente José Mujica, que estaba invitado y que iba a ser orador, no participó. Y la presidenta de mandato cumplido dijo que no se trataba, o que no quería esa etiqueta de la contracumbre, que ellos no estaban en contra de. Sí, exacto, lo dejó claro al principio. Con Mujica se generó ahí una suerte de diferencia, porque en una primera instancia se dijo que no iba a asistir por cuestiones de salud, exacto. Y luego emitió un comunicado en el que dejó claro, ¿no?, que no quería pararse en un acto que había tomado fuerza y que estaba así planteado en el inconsciente colectivo, ¿no?, eso de contracumbre, y que él entendía que no favorecía a que él participara de una contracumbre. Bien, voy ahora a quienes están a mi izquierda,
¿Qué es izquierda para ti, Jorge Bermúdez? Bueno, primero que hablar de izquierda y derecha en términos así fríos es como decir soy de Peñarol o soy de Nacional. Sí, hay algo por de lo eso. tanto, es una cuestión que hay que profundizar. Pero tú sos de izquierda. Sí, claro. ¿Qué significa ser un hombre de izquierda? Es mirar la realidad social y plantearte transformarla en función de la búsqueda de la equidad, de la justicia. Yo diría hoy en el siglo XXI es resignificar esa tríada de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que la explicación de la derecha y la izquierda la da la propia realidad. Nosotros vemos en Europa el avance profundísimo de la ultraderecha, de sectores neonazis, instalados ya en el Parlamento, y no para irse, sino para quedarse y crecer en Holanda, en Suecia, países que en su momento fueron, sobre todo en los países escandinavos, el paradigma de lo que fue los estados de bienestar. La izquierda lo que debe plantearse es cómo separa, y ya van casi 30 años, ¿no?, de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, toda esa discusión que a veces la izquierda tenía que cargar con muertos del pasado, creo que hoy no están. Un apunte más. Sí. Creo que Mujica hizo bien en no ir, porque en realidad eso no fue un foro de pensamiento crítico, eso fue un acto de campaña política de Cristina Fernández. Fue así. Sí, claro. Estoy obligado a ser muy prudente en esta tan especial coyuntura. Lamento no poder cumplir el compromiso acordado. Lo que les mencionaba Viviana Ruggiero, los argumentos del expresidente Mujica para no acudir a la cumbre. Rodolfo, ¿qué es izquierda? ¿Qué es ser de izquierda hoy? Ser de izquierda hoy es lo mismo que ser de izquierda en 1920, 1940, 1970. Es acompañar la persecución de la propiedad privada, destruir la familia, contribuir a la destrucción clara de la familia, amparar a las dictaduras que en nombre de la justicia social oprimen a los pueblos, como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba, convalidar el estalinismo, convalidar la revolución cultural de Mao Zedong, el gran salto adelante de Mao Zedong, que costaron nada más que 40 millones de personas. El comunismo le costó al mundo 100 millones de personas. Ser de izquierda hoy es convalidar todo eso, es lo que ha sido siempre ser de izquierda. Bien, Carlos Luján, a ti sí te vamos a ampliar un poco el abanico para que desde el lugar académico que ocupas nos describas eso. Si primero están permitidos o no aquí en Uruguay esos conceptos, ¿no?, esas categorías, si es posible ver cómo el péndulo va precisamente de izquierda a derecha aquí en esta partidocracia, ¿no?, porque así se ha concluido que se trata este sistema de partidos aquí. Ahí me parece que hay un punto clave, y es que izquierda y derecha son un concepto. No es una realidad ni verdadera ni falsa, ¿sí? Es una construcción social. Y depende mucho de cómo uno se posiciona. Creo que fue claro cuando no solo se habló de izquierda y derecha, sino que Connie ponía la extrema derecha hasta la extrema izquierda, o sea, con un centro, 7 lugares, y después habla de que cuando a uno lo pregunta en una escala de 1 a 10 se ubica. Entonces decimos, son 7 posiciones, son 10 posiciones, ¿sí? Hay solo 2, ¿sí? O sea, hay una construcción conceptual que hace, por un lado, cómo se autoidentifica la gente, él lo decía. Ahora es muy interesante que después cuando se refiere a López, lo ubica en el -3, que es la segunda cosa, cómo yo identifico al otro. Ya no es como yo me autoidentifico, sino como lo identifico al otro. Que en general, cuando hay distancia, se tiende a poner más allá. No le preguntamos a López dónde ubicaba a Connie, pero probablemente haya cierta simetría con respecto a esto. Y la tercera cosa que uno podría decir es, bueno, cuando fue subdirector de OPP Connie, ¿qué política llevó adelante? Y uno a partir de eso vería si esas políticas las podemos inscribir en uno u otro. O si mañana fuera vicepresidente López, diríamos, lleva adelante ciertas políticas, son de izquierda o derecha. Ahora, esa construcción conceptual, ¿sí?, tiene que situarse, y es muy distinto a mi modo de ver, en el plano doméstico que en el plano internacional.
Porque, por ejemplo, yo le preguntaría a quien está a mi izquierda, espacialmente, solamente, pero no ideológicamente, más allá, digo que como él lo expresó, está a mi izquierda físicamente. Pero yo soy un progresista, ¿sí? Estoy afiliado, pago la cuota, ondeo las banderas, voy al Paladiro, hincho por progreso, entonces claramente estamos en lugares distintos. Usted seguramente es de algún cuadro grande. De Peñarol. De Peñarol, ¿sí? Que obviamente como Real de Azúa. Bueno, para citar a otro... Como Damiani, porque soy de Peñarol, de Defensor y de Sporting. Ah, bárbaro. Entonces, lo que decía es, depende de cómo lo definimos. Yo creo que tienen vigencia, pero deben ser complementadas, ¿sí? Porque le decía, si yo le preguntara, entre el libre mercado y el proteccionismo a las naciones, ¿quién está a la izquierda y quién está a la derecha? No puedo responder a eso, ¿sabes por qué? Permitime una interrupción. Porque el libre mercado es algo que no está ni a la izquierda ni a la derecha. Pero en términos del mundo, propender a la apertura económica o el proteccionismo... Tiene que ver con la libertad, es un cambio de categoría. Bueno, yo lo que voy es que en términos, ve la respuesta, en términos internacionales nadie diría, ninguno de los palenistas, que Donald Trump es un giro a la izquierda de Estados Unidos. Si se pensara en la libertad como aquello que defiende mayormente la derecha y las ciertas igualdades vinculadas. En el plano internacional eso no funciona. En términos domésticos es otra cosa. Y ahí me parece, y termino porque no quiero acaparar con esto, que tiene que ver mucho con el individuo o con la sociedad, en la dimensión económica, con la libertad económica o con la regulación, con el mercado o con el Estado. Pero estas cosas dejan, porque se colocaron aquí adjetivos, ¿cuál es la diferencia entre liberales y conservadores? ¿Sí? Si pensamos esto como de derecha, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre socialdemócratas y neomarxistas? Claro, creo que Mónica daba en el punto también con aquello que también mencionas, Carlos, y es la adjetivación, cuando no solo... Yo me puedo proclamar en una de las categorías, lo que se complica es cuando acuso al otro de algo de lo que no estoy seguro, porque no sé su pensamiento, ¿no? Cuando se dice, pero mira, vas a votar a este que es de derecha, como también va a suceder seguramente en la próxima campaña electoral. Pero me están reclamando que vaya con Jimena Sabaris rápidamente. A ver, Jimena, contame cuál es el sondeo planteado para esta noche y sobre todo los primeros tweets. Gracias, Daniel. Muy buenas noches para todos. Sí, como ya saben, la audiencia, nuestros televidentes también forman parte de este debate. Por eso queremos ver cuáles son los resultados del sondeo que les planteamos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4. La pregunta que ven en pantalla es la siguiente: ¿cree que sigue vigente la división ideológica de la política entre izquierda y derecha? Vemos que respondieron ustedes desde sus casas. Un 73% dice que sigue vigente, un 22% se proclama a que no sigue vigente y un 5% dice que no sabe. Hoy recibimos 738 votos y les comento que ya vamos a leer los primeros tweets de esta noche con sus opiniones sobre este tema. Por aquí vemos un mensaje de Alejandro que nos dice: creo que todos estamos radicalizándonos, reaccionando al discurso de que existen buenos y malos desde la izquierda. Otro de los mensajes es de Juan, que nos escribía: no hay una división entre izquierda y derecha, hay diferentes grupos políticos que en mayor o menor medida quitan libertad a la población. La única dicotomía es entre más Estado o más libertad, y son más prósperos aquellos países que son más libres. Era otra de las opiniones. Y por aquí Guzmán: desde el momento en que invocan la lucha de clases, ya están sembrando división ideológica. Ya estaremos compartiendo más de sus mensajes que nos envían por Twitter con el hashtag @todaslasvoces4. Bien, en algún momento creo que mencionamos aquí en el programa esa propensión que tenemos desde este lado del Plata de adoptar terminología porteña, argentina, ¿no? Y hoy me planteaba, bueno, ¿y no se estará generando como un caldo de cultivo para la grieta, ¿no? Eso que fue tan famoso y triste y penoso para la República Argentina, es algo que también lo dejo planteado para el debate. Mónica. No, quería atreverme quizá, para un poco, porque ya recogimos algunas opiniones, a plantear lo que sería hoy, quizá, a mi entender, la izquierda y la derecha. No la izquierda y la derecha, sino dos posiciones ante la organización de una sociedad y ante unas propuestas de convivencia. Aplicado a Uruguay. Creo que aplicado a Uruguay,
que no se ve tan claro, seguramente en la campaña, cuando se vote, quizás se vea, se está asomando esto que proponías, que planteabas, que puede ser una grieta, pero que se ha visto en los procesos electorales en la región, en Estados Unidos, en Europa. Es la división entre los enojados, o sea, la gente que está muy enojada porque ha sido víctima de los cambios que ha generado, los cataclismos que han generado la lucha por los nuevos derechos, o por situaciones de corrupción, o por situaciones de una inseguridad que ya está calando en todas las capas sociales. Y a esa gente yo me atrevería a llamarle los enojados. Y los que luego se expresan electoralmente enojados, planteando, apoyando a quienes le están proponiendo medidas que apelan a lo primario de uno, a dar palo, a terminar con el mercado, a terminar con la desocupación y a medidas que son como uno está buscando un papá que le dé seguridades, porque si hay algo que está buscando la gente hoy en el mundo es certezas. Entonces, a los enojados se explica perfectamente a Trump con los enojados, se explica a Bolsonaro con los enojados y se explica a López Obrador con los enojados. Porque si bien se lo ha tratado y él mismo ha llegado al poder en México diciendo que ser de izquierda, es un hombre que ha apelado también a propuestas así extremas para que los enojados con soluciones y con planteos simplistas vayan. Del otro lado, yo ubicaría a los que reconocen la existencia y la legitimidad del otro. A los que todavía, claro, yo me estoy poniendo en buena, ¿no? Pero hay que entender también a los enojados. Tenemos que entenderlos, interpretarlos, los líderes políticos también. Pero los que entienden la existencia y la legitimidad del otro. Esto es, porque él opine muy diferente de mí, o porque Connie opine muy diferente de mí, eso no quiere decir ni que ninguno de los dos sea corrupto, ni que no sea demócrata, ni que no tenga una finalidad legítima para buscar, por ejemplo, un voto, como sería el caso de Gustavo. Eso es lo que hace a la libertad, que es un concepto del que hablamos. Es respetar la libertad como un sistema de convivencia, pero no tiene ninguna certeza ni ninguna seguridad. Entonces, claro, es mucho más difícil de seguir. Por eso están ganando los otros, Jorge, que no son de izquierda ni de derecha. Son los enojados. Si el Uruguay se ha caracterizado por algo en el marco de ser el país con menos desigualdad de América Latina, es donde la política siempre ocupó un papel central. Y para que la política ocupe un papel central hay definiciones precisas. Por ejemplo, cuando Hughes dice dónde se ubica la gente, es en función de que este es un país de cercanías como era Real de Azúa. Y eso es producto, y a Hughes no le va a gustar, también del vallismo. Es decir, no me gusta nada. Hoy, claro que no. No le gusta ni la izquierda ni le gusta el vallismo. Justamente hoy la izquierda uruguaya, en un proceso de maduración, cuando la fundación del Frente Amplio, una de las capacidades que tuvo fue resignificar el vallismo. Si hoy reducimos la discusión política a buenos o malos, enojados o contentos, estamos quitando a la política la centralidad que debe tener para el Uruguay como una cuestión fundamental. Los países que pierden la centralidad política, Argentina, hablar de grieta en vez de hablar de diferencias sociales es un error. O es querer tapar una realidad para jugar a conquistar votos, que puede ser como estrategia válida, pero como visión de país, creo yo, profundamente equivocada. No es casualidad que el movimiento sindical uruguayo es parte de un proceso de fundación, en donde fue parte de un proceso también de fundación de la izquierda. La unidad del movimiento sindical y la unidad de la izquierda es parte de un proceso similar. Entonces, yo rechazo la idea, creo que es equivocada, creo que rebaja el papel de la política, creo que le quita esa posibilidad a la política de ser un actor central en la vida de los uruguayos para mejorar su propia vida. Entonces, yo creo que ni indignados ni enojados cambian la realidad. La cambia el hacer política y que todos hagan política, y eso también es una diferencia, por lo menos fundacional, entre la concepción de cómo hacer política desde la izquierda a la concepción tradicional de un Uruguay que se vació de vallismo y ganó en autoritarismo. Y no fue producto de alguna aventura oportunista de algún foco guerrillero. Se vació de vallismo y se llenó de autoritarismo producto justamente de un avance de los sectores más duros de la derecha
con intereses vinculados al imperialismo norteamericano. Voy a ir con Conrado, también me está pidiendo la palabra Gustavo. Acá en la pantalla, simplemente como otro insumo para el debate, está lo que escribió Fernando Santulo en Búsqueda, músico, compositor, autor. Dice, y se plantea como pregunta, ¿son los partidos políticos la correa de transmisión de las ideas que están en la sociedad civil o es al revés? Es una pregunta interesante que también plantea Santulo y que nos hace pensar en aquello de que muchas veces el político lo que dice es lo que la gente quiere escuchar, y aquel político que entiende que debe ser fiel a sus convicciones muchas veces no recoge las simpatías que quiere para su legítima pretensión de ocupar un cargo o de seguir avanzando en su carrera política. Conrado, por una alusión, luego también Gustavo. No te sentís aludido. No me siento aludido. Lo que quiero decir Ni fue mi intención. Es que, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo, digamos, mi creencia en que sigue siendo una categoría de análisis es eso que yo decía, que cualquiera es capaz de configurarlo. El tema de la cantidad de números que pongo es un tema de la aritmética y tiene que ver con la geometría y es para afinar más o afinar menos. De hecho, recuerdo a algunos amigos sociólogos y politólogos que tuve el honor de ser amigos, charlar mucho con ellos porque en los comienzos del proceso de consolidación de la investigación social y política en el Uruguay, yo estuve en contacto con algunas figuras como los imborrables amigos Luis Eduardo González y César Aguiar, y hablábamos mucho de qué significaba preguntarle a la gente la pregunta que se llama de la autoidentificación ideológica. Y la experiencia, lo que decía, era que era de las preguntas que menos trabajo daban para los ciudadanos. Es decir, en la entrevista cara a cara, preguntado y mostrado la línea del continuo izquierda-derecha, la gente sabía responder. No digo que fuera preciso, por supuesto, la categoría que el ciudadano A y el ciudadano B le atribuía al punto 8, al 10 o al 3. Pero todos tenían una sensación. Bueno, eso me parece que sigue existiendo. Lo que el programa se ha complicado es que en América Latina, muy especialmente a partir de la década del 60 y de la influencia terrible de la Revolución Cubana, la postura de izquierda adquirió un insólito atributo, que es el de la moralidad. El régimen más inmoral, el que ha consolidado 60 años de gobierno de un partido y que ha consolidado un país cárcel, que no hay parangón en el mundo, logró vender unas figuritas tan engañosas que la izquierda pasó a ser una actitud ética incomparable con las demás. Esa falla hoy, como va a pasar con las empresas del Estado, estalló por los aires, y entonces yo estoy muy tranquilo de que el año que viene vamos a celebrar que tendremos un gobierno de derecha en el Uruguay. A ver. Dame un minuto. ¿Tú vas a celebrar que haya un gobierno de derecha en Uruguay? Sí, los que la van a contribuir no van a decir ninguno de ellos. Por ejemplo, el doctor Sanguinetti, que está diciendo y recorriendo magníficamente toda la República, diciendo que lo que está es juntando voluntades ballistas para... Yo no dije que no vaya a ser, que no vaya a tener matices ballistas, no soy tan tonto. Lo que va a ser de derecha no le va a dar el poder a los sindicatos, no se va a hacer amigo de Venezuela y va a tratar de generar ocasiones para el sector privado, la vigencia del derecho y las libertades ciudadanas. Déjame hacerte esa pregunta. ¿Quién se cruza la banda presidencial en esa lógica? No hago pronósticos, yo lo voy a votar. Sí, pero adviertes un gobierno de derecha, pero no sabes quién se cruza la banda. No lo sé, no tengo por qué pronosticarlo. Llegado el momento lo haré. Una precisión. A ver. El año que viene habrá un gobierno de derecha
si hay una interrupción democrática, porque el próximo gobierno asume en el 1 de marzo. No estamos hablando de cronograma de banda presidencial. Estamos hablando de los hechos políticos. El año que viene hay 3 hechos políticos en el mes de junio, en octubre y en noviembre, y de allí resultará que los uruguayos nos liberaremos de 3 gobiernos de izquierda que nos tienen hartos. Gustavo. A mí también me gustan los tonos apasionados. El problema es que la forma no le puede ganar el contenido y el adjetivo no le puede ganar el sustantivo. Hay que ponerle a esto realidad. Nosotros nos ubicamos en el extremo izquierdo, en el margen izquierdo de la realidad política. Pensamos el mundo, la vida y el mundo desde el punto de vista de los trabajadores y los oprimidos. Lo decimos con toda claridad. No le cedemos la derecha a nadie en defensa de la libertad. En este país las libertades se conquistaron, se defendieron y se ampliaron en función del aporte de la izquierda y no de nadie más, y particularmente de los trabajadores. Es una expresión maniquea esto de suponer que en nombre de la izquierda se puede decir cualquier cosa. La Revolución Cubana fue el faro de esperanza que alumbró este continente. En este mundo de hoy, 800.000 personas se van a morir de hambre este año. Ninguno es cubano. Hay en Estados Unidos el reino de la libertad de Conrado, el reino de la libertad de Conrado. Hay niños enjaulados. Hay que ir 1500 años atrás para ver una expresión de esa naturaleza. Peregrinan por el mundo, peregrinan acá, ahí en Centroamérica. Hay que ir a la procesión del pueblo hebreo para ver gente peregrinando en busca de pan y agua. Hay 2000 en el Mediterráneo, ahora, de enero a la fecha, muertos producto de la migración. Ese es el resultado del capitalismo. Una relación social, y culmino, que solo puede ofrecer a la humanidad la reproducción ampliada, sostenida y sistemática de la injusticia, la desigualdad, la muerte y la guerra. Rodolfo. Bueno, yo quiero decir algunas cosas, si me permitís. Lo primero que yo realmente las categorías izquierda y derecha en el mundo no corren. La posmodernidad ha tendido a barrer eso. Existen otras categorías. Digo que en Uruguay sí hay izquierda, que es una rémora, es algo que no debería existir. Es una rémora porque es un país que está encadenado a sus atrasos y hemos tenido la desgracia de tener una peste como la del Frente Amplio en el poder, que se ha multiplicado y se ha reproducido indefinidamente con su rosario de corrupciones, con la inseguridad, con todos los males que nos ha traído. Pero eso es una rémora. Pero en realidad el discurrir de la política tiene que ver con otros aspectos. Se asocia generalmente la libertad de mercado con la derecha y es un error. ¿Por qué? Porque antes de esas categorías, antes de que aparecieran esas categorías espaciales, ya había libertad de mercado. El concepto de libertad que tenemos en Occidente empezó en la Edad Media, empezó con las ciudades, con las primeras ciudades que empezaron a desarrollar el comercio horizontal, al margen del sistema feudal, rebelándose contra el sistema feudal. ¿Y qué buscaron y qué encontraron? Buscaron poder desarrollar un crecimiento fuera del proteccionismo que ejercían los feudos. Y ahí aparecieron las primeras libertades personales, que es la propiedad, que es una libertad fundamental, está ligada a la persona humana, es una extensión de la persona humana. Luego la libertad ambulatoria, esa que no se conoce en Cuba, la de poder entrar y salir cuando uno quiere. Y luego los tribunales independientes. ¿Por qué? Porque los comerciantes, cuando discutían entre sí, necesitaban un juez que fuera independiente. Bien, gracias, Rodolfo. Esas libertades burguesas son anteriores a la democracia, anteriores a la derecha y anteriores a la izquierda. Bien, quiero ir con Carlos. Antes me están pidiendo, por favor, con los tweets, también hay una pausa prevista, pero quiero ir con Carlos Luján un minuto, por favor. Sí, Daniel, queremos compartir... Sí, dame un minuto, Jimena, Perdón. por favor. Sí, Carlos. No, marcar que a su vez los extremos, para mí hay un salto cualitativo cuando pasamos a hablar de extrema derecha y en general cuando hablamos de extrema izquierda. Porque claramente para todos el régimen nacionalsocialista alemán es un régimen de extrema derecha, lo mismo que el fascismo italiano. Ahora, cuando se utilizan esos, se mete de repente en la misma bolsa, ¿sí?, quienes de repente persiguen la libertad política en sus formas más puras. Entonces, hay que ver también que el democracia y autoritarismo sí no hace exactamente a este tema izquierda y derecha, y que dividir el mundo
entre las personas de bien y los malhechores, o sea, los que hacen el mal y el bien, no es una buena forma de ver la política, ya se planteaba aquí. Porque incluso López, cuando dice, yo no le cedo a la derecha a nadie, o sea, es parte de una narración que también ha estado donde el arriba es mejor que el abajo, la derecha es mejor que la izquierda, y en realidad ni la izquierda es mejor que la derecha, ni la derecha es mejor que la izquierda. Y en América, en Estados Unidos en particular, probablemente sea mucho más difícil decirse de izquierda, ¿sí?, que de derecha, ¿sí? Es mucho más aceptado socialmente. Vimos de alguna forma con cierta sorpresa el candidato demócrata Sanders, ¿sí? Senador de Vermont. Sí, exactamente. Entonces, me parece que estos son todas construcciones sociales e insisto, no coloquemos el bien y el mal para definir a los grupos políticos porque eso lleva que de adversarios políticos que disputamos en la democracia nos transformamos en enemigos y algunos son mis aliados y otros son mis enemigos. Y a los enemigos lo único que corre es eliminarlos. Ahora sí, Jimena, contigo, luego Viviana Ruggiero. Ahora sí, leeremos más de los tweets que ustedes nos han enviado con sus distintas opiniones usando el hashtag Opino en TLB. El primero que les compartimos es de Charles, que dice: la grieta hace años que comenzó, cuando se logró la división de nuestra sociedad y va creciendo, lamentable. Y el debate siempre fue mano a mano y en público. Hoy no les da el conocimiento para aceptar un debate. Primero militancia política, el uruguayo no debe crecer, lamenta, nos decía por aquí. Otro mensaje es de Miguel, que dice: el neoliberalismo no existe, solo el liberalismo, que es el que ha permitido prosperar a los que lo han aplicado, como Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Singapur o Hong Kong. Libre comercio y libertad individual. Estado pequeño, bajos impuestos y regulaciones, nada más. Y por aquí Germán: no izquierda y derecha. La división actual es entre liberales y estatistas obtusos. Eran varias de sus opiniones. Bien, gracias Jimena. Viviana. En el discurso que dio Cristina, que duró 1 hora, habló bastante, plantea que hay que acuñar una nueva categoría de frente social que agrupe a todos los sectores que están agredidos por el neoliberalismo. Y plantea que hay que tener nuevas arquitecturas institucionales para preservar la democracia. Y ahí hay algo que podría entrar en esto y es los datos que dio el Latinobarómetro, ¿no? Ahora en 2018, que por ejemplo apunta a que en Uruguay está el nivel más bajo de apoyo a la democracia desde el 95. En total el 61% de los uruguayos apoya la democracia. En 2017 esa cifra era del 70%. ¿Cuánto puede incidir esto que planteaba Cristina, ¿no? Porque ella dice: hay que cambiar esta forma de... porque esto no es derecha e izquierda, podríamos ir a un término como el pueblo, porque tenemos que apoyar la democracia. Por ahí, en tu rol de politólogo, podés ayudarnos en esto que plantea la expresidenta, ¿no? ¿Cómo no? Se dio aquí, quien está aquí al lado mío, hacia la Edad Media, la Revolución Burguesa. También nos podríamos ir a Roma, ¿sí?, a la República Romana, y teníamos también a los bonomi, a los buenos, aristocracia romana, a los patricios y a los populares, y tenemos a los hermanos Graco, las revueltas. O sea, estas divisiones, ¿sí?, en términos de ubicaciones, son mucho más viejas que 500 años, ¿sí?, con un Estado como el Estado romano que construyó Roma y su esplendor. Las pirámides no las hizo el libre mercado. ¿Será bueno, será malo? Habrá que ver dónde uno estaba ubicado en el antiguo Egipto, ¿sí? Pero me parece que acá lo que hace es que hay gente que prefiere determinadas formas de regular la sociedad y otros prefieren otras, ¿sí? Que eso no alcanza sin duda. Y termino planteando que hoy en el mundo tan importante como izquierda y derecha es la posición con respecto a la globalización. Si yo soy pro globalización o antiglobalización. Con los profesores Caetano y López hicimos una encuesta a académicos de todo Brasil pidiéndoles que ubicaran en 7 lugares, como se planteaba aquí, la izquierda y la derecha, a los principales candidatos, y en términos de globalización también. Interesante que a Haddad lo ubicaron 3
¿sí? O sea, un hombre de centro izquierda, y 3, o sea, levemente pro globalización. A Bolsonaro no hubo dudas, 6,8 en 7 en la extrema derecha. Ahora, en promedio con la globalización le dieron 4 puntos, o sea, ni allá ni acá. Ahora, cuando uno miraba un poquito más de cerca, casi la mitad de los 64 académicos, 30, lo ubicaban en 2, muy pro globalización, y otra mitad lo ubicaba en 6, muy antiglobalización. Entonces uno ve las declaraciones del futuro ministro Guedes y dice es muy pro globalización. Ve las declaraciones del futuro canciller Araujo y dice es muy antiglobalización. Y es antiglobalización para terminar con la globalización que domina el comunismo cultural, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos dos cosas muy distintas. Son construcciones narrativas y depende de los países. Bueno, a propósito de esos puntos, creo que Álvaro García Linares, el número 2 del gobierno de Evo Morales, señalaba que ellos lograron además administrar la globalización, que no solo hicieron, como les decía Viviana a propósito de lo de Cristina Fernández, hicieron como una unión ahí entre lo que significaba las fuerzas populares para estar en el gobierno. Creo que García Linares se pronunció en cuanto a lograron conectar mayorías populares con mayorías parlamentarias, más o menos iba en ese sentido, y que administraron la globalización a tal punto que le salió bárbaro, de acuerdo al número 2 del gobierno de Evo Morales. Me pide la palabra Rodolfo Fattoruso y luego voy con Jorge Bermúdez. Algunas aclaraciones, ¿no? Las pirámides egipcias las construyó una teocracia, no el libre mercado, una teocracia, un gobierno totalitario, totalmente. Lo que construyó el libre mercado es la revolución industrial, lo que construyó el libre mercado es la segunda revolución industrial, es el desarrollo de la ciencia, es la cibernética, es el desarrollo de Internet. Todo eso es producto del libre mercado, de la libre competencia. Unos chicos encerrados en los Estados Unidos, en un garaje con un destornillador y unas plaquetas, cambiaron el mundo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por filantropía, para darle de comer a los pobres? No, lo hicieron por ambición, por amor al conocimiento, por capricho, por lo que fuera, y cambiaron el mundo. Y eso tiene que ver con la libertad, con el ejercicio de la libertad. Entonces, lo primero que me gusta aclarar es el menoscabo que existe sobre el libre mercado, que ha sido lo que ha generado el formidable progreso de Occidente. Primera cosa. Y segunda cosa, una cosa que dijiste tú, que la palabra enemigo hay que desterrarla. No, hay que incorporarla, porque no se puede ser neutral en ciertas cosas. La enemistad es la raíz de la política. La enemistad es la raíz de la política. Hay ciertos sectores que son adversarios entre sí, que participan del mismo procedimiento, de los mismos valores, pero tienen caminos diferentes para llegar a esos objetivos. Esos son los adversarios. Pero los que tienen procedimientos diferentes, valores diferentes y que quieren destruir la voluntad de unos para imponer la suya, esos no son adversarios, son enemigos. La política se termina reduciendo siempre a una relación de amigo-enemigo. Jorge Bermúdez. Eso hubo mucho en la derecha también. Primera cuestión, yo me siento muy cómodo aquí. Creo que este es un foro de pensamiento crítico mucho más fuerte que el que vimos en el tape. Segundo, como me siento muy cómodo aquí, me siento muy cómodo debatiendo con quienes piensan absolutamente distinto que yo. Tercero, la libertad es un elemento fundamental y un valor fundamental de la izquierda. La libertad, la tolerancia, son valores fundamentales de la izquierda. Yo estoy de acuerdo que no hay patrimonio de buenos o malos. Ahora, así como en nombre de la construcción del comunismo se cometieron horrores, en nombre de la construcción del libre mercado tuvimos a Pinochet, tuvimos la dictadura uruguaya y tuvimos a Videla en Argentina. Por lo tanto, hay de esto para todo. Lo que sí es claro es que el libre mercado no soluciona los principales problemas de la humanidad. El libre mercado hace, por ejemplo, que la India sea uno de los grandes países desarrollados donde la pobreza más absoluta convive con la riqueza más espantosa. La cuestión es cómo en el Uruguay en concreto vemos esta situación. ¿Cuál es la realidad que planteaba el neoliberalismo? ¿Qué existe? Y no es lo que dice Cristina Fernández. El neoliberalismo es una estrategia de dominación del imperialismo a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI. La posmodernidad ya fue.
Ahora estamos en la posverdad. La posverdad es la posibilidad de mentir o de decir cualquier cosa y pasarla a ser verdad. Y en eso juegan mucho los medios electrónicos de comunicación. Para culminar, entonces, yo que soy de izquierda, me siento muy bien entre gente derecha debatiendo. Y la segunda cuestión, yo que soy de izquierda, considero que el gobierno de izquierda, la llegada del Frente Amplio al Uruguay, hizo salir de la miseria más espantosa y acercarse a un proceso donde la gente pudo acceder a cosas que antes no tenía y salvar un país que tiene 1 millón de pobres a la salida del gobierno de Jorge Valle, a un país en donde hoy la gente puede acceder y puede pasear por los shopping y puede, sin que yo crea que eso es la libertad, ese ha sido el Frente Amplio. Gracias, y esa es la diferencia con la derecha. Está muy bien. Tengo que ir a la pausa. Ahora sí no tengo mucho más tiempo para eso. Estamos acotadísimos con los tiempos, lamentablemente. Así que hago la pausa y venimos para el tramo final de Todas las Voces. Tanto le cuestionamos a los políticos que a veces no cumplen con sus compromisos asumidos. Nosotros, ha pasado otro año casi de Todas las Voces, seguimos sin cumplir con aquello de grabar las tandas. Sí, hay que grabar las tandas. Hay que grabar las tandas, porque allí Conrado planteó algo que me gustaría que ahora lo recordaras, pero además, en particular, pero con el Gustavo... mismo calor, además, con el mismo ¿no? calor, sí, exactamente. No me da la voz. Más allá de los calores, yo estoy tentado a debatir abiertamente con los compañeros que hoy nos acompañan del otro lado. Porque es cierto que uno es el producto de su tiempo histórico. Yo en la Revolución Francesa estaba con Robespierre, y en la Roma Antigua con Espartaco, y en el 58 con Fidel y los Barbudos. Ahora, nosotros somos hombres de este tiempo, y de un mundo que reclama a gritos ser transformado, de un mundo marcadamente injusto, crecientemente desigual. Y esa es la visión que debemos poner en la realidad. Yo coincido con algunas cosas las que dice Bermúdez y con otras las tengo que enfrentar categóricamente. Por ejemplo, no se puede ser de izquierda y extranjerizar más tierras que nunca antes en la historia del Uruguay. No se puede ser de izquierda y votar la presencia de las tropas norteamericanas en Uruguay. Dice que está en contra, pero vota a favor porque se lo pidió Tabaré y a Tabaré se lo pidió Trump. No se puede ser de izquierda y mandar tropas de ocupación a Haití. No se puede ser de izquierda y luego de 13 años de gobierno mantener a la mitad de la población económicamente activa de este país con salarios por debajo de los 25.000 pesos, que son salarios de infraconsumo, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad que nosotros tenemos que debatir en profundidad. Pero en profundidad. Si algo explica el advenimiento de un Bolsonaro, si algo explica la derrota del ciclo progresista en la región, es precisamente el abandono de la izquierda de sus postulados fundacionales. Cuando la izquierda abandona aquel programa que proponía la transformación radical de la estructura económica, lo que lo sucede, no ahora, en la historia, lo que sucede a las expresiones del reformismo siempre es la derecha, nunca la revolución. Ajá. Y eso solo se debe evitar volviendo a colocar a la derecha, a la izquierda, con su significado original. Bien. Es decir, volviendo a levantar aquel programa que dé soluciones reales, concretas y posibles a los problemas de la gente. Termino diciendo, el libre mercado no ha hecho otra cosa que multiplicar la grieta. Tú decías la grieta, ¿no? En Uruguay hay una grieta clarísima. En Uruguay, en los 20 kilómetros que separan Carrasco de Casabó, en un extremo hay indicadores de África y en el otro de Bruselas. En la materia que ustedes quieran, mortalidad infantil, prostitución, índice de desempleo, lo que quieran, de Haití y de Bruselas en 20 kilómetros. Esa es la grieta uruguaya, producto de la política económica, entre otras cosas, de Astori, que aplauden con entusiasmo las cámaras empresariales uruguayas. Gracias, Gustavo. Voy a ir con Conrado porque en el marco de este debate le cuestionabas a Jorge Bermúdez algunos silencios, pero me lo decís después de Jimena. A ver. Ahora es momento de recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Padres e hijos, sin límite de integrantes, pagan una sola cuota para todos. Y hablando de una sola cuota, si te afiliás ahora, comenzás a pagar recién en febrero. Acompaña, enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Conrado. No, yo tendría tantas cosas que decir porque la izquierda en el Uruguay, y la izquierda en el Uruguay, su expresión más visible es la izquierda sindical, tira fruta con total tranquilidad y entonces resulta que la dictadura en el Uruguay se vino para imponer el liberalismo. Es muy curioso porque, entre otras cosas, ignora los hechos. Los militares tomaron el poder en junio del 73 y siguieron con el mismo equipo económico, salvo los honrados ministros que se fueron del gabinete de Bordaberry, con el señor Bordaberry y con el mismo ministro de Economía, el mismo. No dieron el golpe que tuviera nada que ver con
el liberalismo. Nada. Luego de un fracaso estrepitoso, un año y medio después, llamaron a una persona inteligentísima y brillante. Y ese señor hizo la política económica comenzó la política económica el 9 de septiembre del año 74 y está vigente hasta el día de hoy, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. A su vez, el amigo López nos cuenta que él en la Revolución Francesa era fervoroso partidario de Robespierre, el jefe del terror. Y entonces yo lo puedo, porque tenemos poco tiempo, hacer otra cosa que citar a la voz de una mujer que perteneció al grupo de los girondinos, que eran el grupo moderado de la Asamblea Francesa, Marie-Jeanne Roland de la Platier, que el 8 de noviembre de 1793 dijo, mientras iba a la guillotina por las calles de ese París desaforado del terror: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Vamos al cierre. Comienzo contigo, Rodolfo. Yo lo que he estado viendo... Seamos breves porque ya no... Breve. Sí, no, yo lo que he estado viendo es que el debate se agota en las palabras, pero la realidad es una sola. La realidad es que hace 13 años que en este país gobierna la izquierda autoproclamada como izquierda, con políticas de izquierda, con medidas de izquierda, con intenciones de izquierda y con retórica de izquierda. Y tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos gente muriendo todos los días, la gente que trabaja. La gente que va a trabajar, el trabajador que va a tomar un ómnibus es asesinado, tenemos robo todos los días. Jorge Valle decía, la izquierda no puede gobernar el país porque si gobierna va a traer el desastre. Y realmente trajo el desastre. Una cosa es si hay gobiernos buenos o malos, pero reparar el daño que hicieron 13 años de gobiernos de izquierda en el Uruguay va a ser costoso, va a costar varias generaciones y vamos a sufrir, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a sufrir por el daño, la inseguridad, la mala educación, el desempleo y sobre todo el desprecio a la decencia, la corrupción ilimitada. ¿Tiene recuerdos del gobierno de Valle? Tengo recuerdos gratos de Jorge Valle. Jorge. Bueno, yo casi me voy asustado de este programa. Es más, ahora voy a llamar... Recién estabas encantado con el clima, ahora te vas a asustar. Ahora voy a llamar a mi mamá que me venga a buscar porque parece que en Uruguay hay una cosa, se vive un mundo terrible, estamos en el peor de los mundos. Gente durmiendo en la calle hay en Londres y hay en Nueva York. La vi yo, no me la contó nadie. Gente pasando hambre hay en Londres y hay en Nueva York. Gente asaltando, acá trajeron a Giuliani como la solución. Bueno, pisemos el Bronx. Yo estuve en el Bronx, en el hospital Monte Libanés del Bronx. Pisemos lo que es el Bronx. Miremos la realidad de ciertos sectores que viven en Nueva Jersey. Entonces, la pobreza en el mundo existe y el capitalismo no es solución para la pobreza. No lo ha sido nunca ni lo será. Que la izquierda ha cometido errores un montón. De lo que dice López, yo con mucho de él puedo estar totalmente de acuerdo. Es más, yo dentro del Frente Amplio planteo ir más a la izquierda. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el escenario político que vive el Uruguay? Más allá del terrorismo que se ha hecho acá, ¿cuál es la realidad? Uruguay, yo quisiera que fuera, por supuesto, mucho más a la izquierda. Ahora, la geopolítica lo determina. Con Bolsonaro y con Macri, ¿a dónde puede avanzar Uruguay? Uruguay nunca fue en un planteo mundial cabeza de ningún león. Fue parte de un proceso histórico. Lo ha sido con el neoliberalismo y lo ha sido también cuando desde la izquierda se levantaron los proyectos de emancipación en el conjunto de América Latina y en el propio mundo. Gracias, Jorge. Termino en la cárcel. con Carlos Luján. Y sí, Lula y sus corruptos terminaron en la cárcel. Sí, claro. Yo quería volver sobre el tema de la vigencia o no de la izquierda y la derecha, que es lo que nos convoca. Yo creo que lo que ha mostrado que por lo menos para Uruguay sigue siendo una categoría vigente a la cual tenemos que agregar en un fenómeno que es multidimensional otras categorías. Ahora, para entender el mundo, hoy tenemos que pensar en China,
¿sí? Y que en definitiva está apareciendo un modelo neoconfucianiano en China que nos interpela a decir, esas formas de gobierno, ¿sí? van a ser, son parte de lo que puede tomarse o no. ¿Sí? Cuando en el último congreso del Partido Comunista Chino plantean, vamos a construir un Estado de Derecho. La primera cosa es decir, ¿es posible en China que haya un Estado de Derecho? Y ellos plantean que ningún chino esté por encima de la ley y lo diferencian. Bueno, yo creo que hay que dar una discusión fuerte. Hace poco estuvimos en Salamanca la discusión sobre las democracias iliberales. Y uno dice, ¿es posible que haya democracias iliberales? No. Sí, hoy eso está en discusión. Acá se están construyendo narraciones que no son neutras, que tienen sentido político, en un sentido u otro. Bien, muchas gracias por tu presencia. Cerramos, Mónica. Me gustaría decir como una reflexión final. Sí. ¿Cuál es el objetivo de la política? ¿Cuál es el objetivo de una sociedad democrática, que es a la que todos aspiramos? Encontrar la felicidad del pueblo, ¿verdad? Entonces, eso ahora está medido en el mundo. Miremos cuáles son los países donde hay mayor felicidad, donde la gente no es la gente que es más rica, sino es donde hay más gente que no es ni tan pobre ni tan rica. ¿Cuáles son esos países? Son países donde, por sobre todas las cosas, está puesta la libertad, el respeto al otro, lo que decía hoy al principio, la existencia del otro y la legitimidad de la existencia del otro, y donde, naturalmente, que creo que a esta altura ya no se debe discutir, funciona un mercado, un sistema capitalista. Después vamos a ver si va a ser menos, más liberal o menos liberal, pero es donde funciona. ¿Qué pasa en China? En China lo que pasa es que están saliendo de pobres por decenas de millones de personas a medida que va adoptando el sistema capitalista y el libre mercado. ¿Qué pasaba antes? No lo sabíamos. ¿Por qué? Porque no había libertad para informarlo. En los Estados Unidos hubo unos días niños encarcelados. ¿Por qué los niños dejaron de estar enjaulados? Porque hay una prensa libre y porque es el país que, a pesar de ahora tener un gobierno horroroso, felizmente, si todos no los seguirían días, encarcelados. todos sus ciudadanos y cada uno, los pobres, los ricos, los que tienen los medios de producción, los que no, los que tienen medios de comunicación masiva y los que no, pueden decirle cualquier cosa a su presidente y no tienen el riesgo de ir presos. Y puede una prensa decir, esto que está pasando con niños encarcelados es un horror. Eso no se podía decir durante la Unión Soviética porque te mataban y ibas preso. No se puede decir en Cuba porque te mataron preso. No se podía decir en Venezuela porque ha habido muchos periodistas presos o que se tuvieron que ir del país. Entonces pensemos en eso, en la felicidad del pueblo. Me parece que es la mejor medida. Muchas gracias, estimados. Ha sido muy grato este encuentro con ustedes. Nos vamos a volver a encontrar aquí en la pantalla de Montecarlo Televisión el próximo martes, después de las 11. Que pasen bien.